Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, reencontrándonos nuevamente, queridas amigas y amigos que sintonizan a diario la primera emisión del noticiero de Televen luego de este breve asueto de la Navidad y el Año Nuevo. Aquí estamos otra vez compartiendo y dándole apertura a la semana. Hoy es lunes 8 de enero. Ya comienza un poco a expresarse la agenda informativa, tanto la nacional como la internacional. Vamos a colocar el énfasis, por cierto, en lo internacional, en el escenario internacional, porque hay una serie de temas pues, bien importantes. La agenda nacional está, pudiéramos decir, un poco más lenta, ¿no? Pero ya comenzarán a surgir informaciones. Este va a ser un año muy importante, este 2024, año electoral, por cierto, en Venezuela, sin definirse aún la fecha de esta cita, de este proceso de consulta a los venezolanos para elegir presidente de la República. Por lo demás, para todos ustedes, lo mejor en este año 2024. Algunos auguran que pudiera en lo económico mejorar, que pudiera haber un crecimiento mucho más aceptable y en alguna forma con un poquito de mayor generosidad, porque se han desamarrado algunos temas que tienen que ver con las sanciones y esto ha ayudado un poco a reanimar la industria petrolera venezolana y eso evidentemente que tendrá impacto en los ingresos del país. Ojalá en procura de ese universo social con el que hay un déficit, porque hay un compromiso precisamente por las dificultades y los contratiempos. Bueno, comenzaremos entonces a transitar esta agenda del día lunes 8 de enero. Repito, y subrayo en este sentido, colocaremos un mayor énfasis y una mayor fortaleza en el escenario internacional, pero hay temas nacionales que también pues desglosaremos para todos ustedes. Comencemos con una grave advertencia que hizo este fin de semana la Organización Mundial de la Salud. Detalles. Bueno, el responsable de la Organización Mundial de la Salud, el director general, Tedros Adhanom, advirtió que hay un rebrote de COVID-19 a nivel mundial. Y eso nos puede tocar a nosotros también. Recomienda que los países, que los gobiernos tomen las decisiones del caso. Recomienda en ciertos espacios cerrados o incluso en hospitales el uso de la mascarilla nuevamente. Recomienda que la ciudadanía tome conciencia porque a la par del COVID-19 avanzan y se agudizan, sobre todo en el hemisferio norte, enfermedades pues respiratorias agudas y también problemas de bronquitis y otras patologías, bueno, que surgen por lo general en estas fechas. Pero como está siempre de por medio el tema del COVID, ¿verdad? El recuerdo de esa pandemia, él hizo estas observaciones, agregando que aquellas personas que aún faltan por vacunarse lo hagan. Incluso en el país he conversado con algunas personas, algunas gente pues que uno consigue y conversa y establece algún tipo de comunicación que no han recibido la tercera dosis. Es necesario recibir la tercera dosis del COVID-19 un poco para cuidarse las espaldas, como se dice de manera gráfica, ¿no? Pero es la advertencia que hace el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y la verdad que los registros informativos que comienzan a conocerse, pues van dentro de esa línea. En España hay un brote sobre todo de la gripe A que se ha elevado de manera significativa y ha llevado a que de nuevo las emergencias de los hospitales y las clínicas pues comiencen a llenarse. También un ascenso del COVID en menor medida, en un 14%, en la gripe A un 40%, y también otras enfermedades de carácter bronquial. Así que eso es importante. En los Estados Unidos se están recomendando de nuevo, falta saber una decisión oficial del gobierno de ese país. Hay probablemente un anuncio que se haga sobre uso de mascarillas nuevamente en algunos espacios. Y bueno, las clases comenzarán y en algunos sitios han comenzado y es necesario entonces tomar las previsiones. Las clases acá en Venezuela, aun cuando se está desperezando el país, este es un país muy particular, bien lo saben, deberían estar comenzando en la formalidad en el día de hoy, la actividad educativa. Lo más probable es que haya un ausentismo escolar significativo, más existe, de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Educación,
el propósito que los docentes y los directores como tal y el personal en general pues se incorpore a partir de hoy. Pero muy pendientes porque que no nos tome luego de sorpresa el tema del COVID y por ello lo advierte la OMS. Bueno, por cierto, hablando de las medicinas, conocimos ayer domingo un informe de la organización no gubernamental Convite, hablando de lo que fue, digamos, el desenvolvimiento para abastecer de productos a las farmacias durante el cierre del año 2023, que recién pues concluyó. Bueno, de acuerdo, no en todas las patologías, atención, en algunas, dice Convite que hay un desabastecimiento del 26.2%, sobre todo en patologías que tienen que ver con el problema respiratorio agudo, patologías que afectan la respiración, en la diabetes, en la hipertensión y otras. Así que hay que estar muy pendientes, esa es la advertencia. Sin embargo, bueno, cuando conversamos con voceros aquí mismo en el programa de las farmacias, dicen que hay un abastecimiento bastante alto, pero en estas patologías es donde hace la advertencia y los señalamientos la ONG Convite. Continuamos, vamos a otro tema internacional. Nos vamos al tema de Gaza. Israel anunciaba este fin de semana que la gran ofensiva en el norte pues concluía, se iban a reducir los combates, viene el proceso de depuración, fueron dados de baja al parecer una serie de dirigentes del grupo fundamentalista Hamas, responsable del ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado, donde hubo más de 1.200 personas, fundamentalmente civiles inocentes, muertos. Pero bueno, la réplica y la recontra de Israel no pudo haber sido pues más dura y no pudo haber sido peor. Las cifras que se manejan de muertos pasan de las 22.000 personas, sobre todo en los bombardeos, también por supuesto en los enfrentamientos armados entre los grupos o las células o milicias de Hamas y el ejército israelí. ¿Qué va a pasar con Gaza? Bueno, es una pregunta que se hace muchísima gente. ¿Van a abandonar el territorio? Al parecer que no. Hay contradicciones en el gobierno israelí sobre qué hacer con Gaza. Si entregar de nuevo, no a Hamas, que era el que manejaba políticamente ese sector o esa región de Palestina, sino a la autoridad palestina, para quienes se oponen, como el propio primer ministro Netanyahu. El ministro de la Defensa y otros son partidarios, sí, de entregar en forma gradual el manejo del territorio a otras personas que seguramente, o a otros grupos políticos que seguramente el que más jerarquiza allí es la autoridad palestina. En todo caso, los combates pueden extenderse y hay, por otra parte, en el norte de Israel, el desarrollo de una contienda que puede llevarnos a la conclusión de que esto no se acaba y que puede durar muchos meses. El enfrentamiento con el grupo fundamentalista Hamas, que tiene presencia y bases militares en territorio del Líbano. Ha habido una serie de confrontaciones armadas, en este caso bajas también del grupo Hezbollah y también del ejército israelí. Se puede extender el conflicto y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está trabajando en ese sentido. Se ha ido otra vez al Medio Oriente, se ha reunido con dirigentes de países árabes, también lo hará pues con el gobierno israelí, para ver cómo pueden detenerse las operaciones armadas o ver cómo se negocia y qué es lo que va a pasar con el territorio de la Franja de Gaza, además castigado por una severidad en materia de derechos humanos y también castigado por el tema de la asistencia humanitaria, que ha sido, a pesar de los últimos esfuerzos, lenta en ese sentido. Pero es un tema que está presente, así como también el de la guerra de Ucrania, donde ayer el presidente Zelensky pedía a Occidente mayor ayuda para detener una nueva ofensiva rusa. Allí también hay muerte y hay destrucción. Bueno, continuamos. Vamos con el tema, seguimos en el escenario internacional. Las tormentas invernales. Bueno, ayer comenzaba, este fin de semana comenzaba, más que ayer, el fin de semana comenzaba la primera gran tormenta invernal. En los Estados Unidos comienza a apreciarse con resiedumbre, con severidad, suspensión de vuelos, tormentas de nieve, lluvias, en fin, una situación difícil, como la que también comienza a registrar
en el hemisferio norte, pero del otro lado del Atlántico, en Europa, donde se han presentado nevadas muy fuertes, desbordamiento de ríos y pérdidas materiales. Es realmente la entrada más fuerte del invierno a partir del mes de enero y esto se extenderá hasta el mes de marzo en el hemisferio norte, en buena medida y quizá un poco hasta el mes de abril. Es el desorden climatológico. Bueno, acá en nuestro país vivimos quizá el diciembre más cálido que se recuerde, por lo menos de las últimas décadas, y eso ha sido registrado como tal. Las temperaturas tienden a bajar, como por un efecto en el día de hoy, un poco en la madrugada, pero luego se retoma un poco, quizá en el resto del día, algo de frescor, pero la situación es complicada. Otro tema importante que tiene que ver con el Servicio Aéreo Internacional. Hubo un problema con un avión, el desprendimiento de una ventana de un avión de la línea Alaska Airlines, un Boeing MAX 9, y es obligado a que se detenga la operación con este tipo de aviones, por lo menos con 171 de las aeronaves, por decisión de algunos organismos internacionales, que procede a un proceso de revisión, así como se hizo en el pasado con motores, ahora con este hecho, y va a haber una revisión muy rigurosa del por qué el desprendimiento de una ventana en pleno vuelo. Imagínense el susto de los pasajeros en ese sentido. Así que bueno, hay que estar muy pendientes en este caso. Hay varias líneas aéreas que tienen un volumen mayor que es de última generación, este avión Boeing MAX 9, como Turkish Airlines, como Copa y también alguna de la línea Delta de los Estados Unidos, etcétera. Bueno, seguimos en el contexto internacional. Bueno, ayer domingo a última hora llegaron a un acuerdo para no parar la actividad administrativa del gobierno de los Estados Unidos, los partidos republicanos y demócratas. Falta el final, que es lo que diga la mayoría de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, pero no se va a detener la inyección de recursos de 1,99 billones de dólares, billones, para que continúe pues la actividad. Imagínense paralizar un gigante, paralizar la actividad administrativa de un gigante. Eso implica no solo la actividad de la burocracia de los ministerios, de las policías y de todo ello. Un efecto terrible, pero todavía no se ha resuelto el asunto. Bueno, ya decía antes, retornamos al país, que con lentitud hoy van a comenzar ciertas actividades, pero una incorporación se ve poco probable de alumnos pues a su rutinaria actividad escolar en el día de hoy acá en Venezuela. Nos vamos al tema, bueno, de arte y espectáculos. Ayer se entregaron, anoche, los Globos de Oro. Oppenheimer se lleva la mayoría de los rubros. Impresionante, una muy buena película. Para el Oscar es una de las favoritas también, pero en los Globos de Oro, Oppenheimer, desde la actuación de el protagonista fundamental, el director, todo ello ya seguramente tendrán detalles en el segmento de arte y espectáculos. Bueno, si vamos a los deportes, el round robin desarrollándose. Bueno, los Tiburones de La Guaira, invictos, 5 partidos consecutivos han ganado. Ayer derrotaron a los Leones del Caracas, que cae al tercer lugar. Faltan los Bravos, que deben jugar en el día de hoy, que están en el segundo lugar. Cardenales de Lara gana por primera vez en lo que es el desarrollo de este round robin, lleva 1 ganado y 4 perdidos, así que se torna interesante este final de la pelota profesional de Venezuela. También habrá información sobre el fútbol y actividades del fútbol internacional y actividades que hubo este fin de semana.